Este es un tema de debate hoy muy importante, la relación entre el Estado y la sociedad global, o lo que se llama el proceso de globalización contemporáneo. Por un lado, en cuanto al Estado, en fin, podemos denominar Estado a toda comunidad política que tiene un gobierno coactivo, es decir, basado en el monopolio de la violencia física, y que ejerce ese monopolio sobre una población y sobre un territorio. Si adoptamos esta definición, que es un poco la que propuso en su día Max Weber, ¿no? Es decir, el ejercicio del gobierno coactivo sobre una población y un territorio circunscritos, pues estados ha habido pues aproximadamente desde hace unos 5.000 años, ¿no? Desde que aparecieron en Mesopotamia. Lo que pasa es que han tenido formas muy distintas, ¿no? El pequeño estado-ciudad en la propia Mesopotamia, luego en Grecia o en Roma o en las ciudades medievales, es decir, una ciudad amurallada con un pequeño campo agrícola a su alrededor que suministra productos, recursos a la ciudad. El Estado-ciudad, digamos, ha sido una forma de Estado tradicional y que se ha mantenido durante muchos siglos. Luego aparecen los estados-imperio, es decir, uno de esos estados-ciudad comienza a conquistar a sus vecinos, a ampliar su territorio, a crear grandes unidades territoriales, pues yo qué sé, el imperio babilonio, el imperio chino, el imperio romano, etcétera, ¿no? Más tarde en la Edad Media, pues el imperio otomano, el imperio zarista. Es decir, son grandes unidades territoriales, que las llamamos también Estado, aunque evidentemente difieren mucho de lo que es el Estado-ciudad, del pequeño Estado-ciudad. Y una tercera forma de Estado, que es la que surge en Europa occidental, fundamentalmente a partir del siglo XVI, que es lo que llamamos el Estado-nación moderno, que ni es tan pequeño como el Estado-ciudad, ni es tan grande como el gran imperio territorial, sino que es un Estado de una escala intermedia y que pretende afirmar un control soberano, absoluto, sobre un territorio claramente delimitado por unas fronteras y sobre la población que vive en ese territorio. Fue Europa la que se inventó este tercer tipo de Estado y que es lo que llamamos el Estado-nación. Cuando pensamos en el Estado estamos pensando en el Estado moderno, ¿no? En este sentido, pues Francia, España, ¿no? Portugal, Inglaterra, etc. Lo que ocurre, y esto conviene tenerlo en cuenta, es que el Estado moderno europeo, al mismo tiempo que adopta esa estructura hacia adentro y crea la idea de una nación, ¿no? como sobre todo después de las grandes revoluciones modernas, la Revolución Francesa, la nación como pueblo soberano, donde reside la soberanía, no en el monarca, sino en el pueblo. Esos mismos estados que eran hacia adentro populares o democráticos, etcétera, hacia afuera eran imperios coloniales, porque todos esos estados, Portugal, España, Francia, Inglaterra, etcétera, tenían sus colonias en América, en Asia, etcétera, ¿no? Es decir, eran a la vez imperios ultramarinos, imperios coloniales, y lo fueron hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados del siglo XX, cuando perdieron los estados europeos sus últimas colonias. Bien, la época moderna inventa el Estado moderno, pero inventa también una forma de organización económica que es lo que llamamos capitalismo, la economía capitalista. La economía capitalista es la primera economía mundial, es decir, la primera economía que conectó a todos los pueblos de la Tierra, ya desde que Colón llega a América y se inician las grandes rutas comerciales por todos los océanos, ¿no? De hecho, los estados europeos se convierten en imperios coloniales que construyen esas redes, ¿no? Con siervos, con esclavos en las colonias, con grandes plantaciones de las que traían los productos a Europa, etc. Es decir, hubo una articulación entre Estado territorial soberano y economía capitalista global o mundial. Esto es lo que ha caracterizado a la sociedad moderna desde el siglo XVI para acá. Porque los imperios antiguos, China, Roma, etc., tenían una economía administrada por el imperio, una economía centralizada. Coincidía de algún modo la economía y la política. En cambio, en la modernidad,
política y economía no coinciden porque los estados están fragmentados. En Europa había una pluralidad de estados que se hacían la guerra entre sí, mientras que la economía estaba globalizada. Eso ha sido una característica fundamental de la sociedad capitalista moderna, el desajuste entre estados soberanos territoriales y una economía mundial desterritorializada, lo que llamamos el mercado capitalista global. Bien, la novedad de lo que llamamos hoy la sociedad global o el proceso de globalización, que es objeto de muchos debates, es que por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa pierde sus colonias y aparecen las dos grandes potencias, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, y surge la Guerra Fría, la era nuclear, etc. A partir de ese momento comienzan a producirse una serie de cambios en el terreno político, militar, en el terreno económico, en el terreno cultural, en el terreno tecnológico, la revolución de las tecnologías, del transporte, de las comunicaciones electrónicas, etc. Y todas esas transformaciones, el propio capitalismo se va transformando, se habla de capitalismo postindustrial o neoliberal o informacional, se le dan muchos nombres, pero todas esas transformaciones son las que, sobre todo cuando termina la Guerra Fría, a partir de la década de los 90 del siglo XX, se empiezan a describir con el término de globalización, es decir, como si estuviésemos entrando en un tipo de sociedad diferente de la sociedad capitalista moderna que habíamos conocido y que había tenido su núcleo de poder en la Europa occidental. Europa occidental ya no es el centro del mundo, han surgido grandes potencias, pues, Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, es decir, hay una especie de diversificación de los centros de poder, una especie de equilibrio de poder a escala mundial. Es más, Occidente está empezando a perder su hegemonía porque todo el sudeste asiático, China, India, Corea del Sur, etc., están adquiriendo un peso demográfico, económico, político cada vez mayor. Entonces, es decir, la globalización está produciendo muchas transformaciones, por supuesto las transformaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Las nuevas tecnologías han transformado nuestra vida, la revolución feminista, el cambio en nuestras relaciones entre los sexos, entre las generaciones, nuestras identidades sexuales, es decir, están produciéndose muchos cambios que los subsumismos, bueno, por supuesto las grandes migraciones del sur al norte, la mezcla intercultural, las reacciones xenófobas, el cierre de fronteras, todos estos fenómenos son muy recientes, son de unas pocas décadas, y los subsumimos todos, los englobamos todos bajo este comodín que es la globalización. El debate que está viendo, o uno de los debates que está viendo, es si este gran proceso de globalización, es decir, de creación de una sociedad mundial muy interdependiente, muy interconectada, no solo interconectada entre nosotros, entre todos los continentes, sino que además somos cada vez más conscientes de nuestra dependencia de la biosfera terrestre, es decir, interconectada con la naturaleza, ¿no? Somos conscientes de que estamos transformando la naturaleza, estamos alterando la temperatura de la atmósfera terrestre. Esto es algo novedoso, es decir, que los seres humanos seamos capaces de alterar incluso los grandes procesos físico-químicos y biológicos de la naturaleza. Por eso los geólogos están comenzando a hablar del antropoceno como una nueva era geológica, que habría comenzado precisamente en 1950, con las primeras pruebas nucleares y los residuos radioactivos dejados por eso. Es decir, los geólogos dicen 1950, con los residuos radioactivos comienza el antropoceno, es decir, una era geológica en donde el ser humano se ha convertido en una fuerza capaz de alterar la propia corteza terrestre. Esto es la globalización, es decir, por un lado, una sociedad mundial cada vez más interdependiente, por otro lado, una sociedad capaz de transformar los procesos naturales con el riesgo de que esas transformaciones acaben produciendo efectos catastróficos sobre la propia humanidad. Hay quien habla ya de un colapso ecológico, ¿no?, derivado del agotamiento de los recursos, del cambio climático, etc. Entonces eso es lo que nos ha llevado a adquirir conciencia realmente de que somos una sola sociedad, que tenemos un único destino, un destino común, y que dependemos de la biosfera terrestre para nuestra supervivencia. En ese contexto es en el que
se replantea el debate sobre el papel del Estado, de los estados soberanos. Entonces, hay quien dice que, bueno, que sí, que todas esas cosas de la globalización están muy bien, pero que los verdaderos actores políticos siguen siendo los estados soberanos, y sobre todo los grandes, ¿no? O sea, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, etc. Y hay otros muchos autores que piensan que el Estado no tiene el mismo, por lo menos el mismo papel que había tenido en la época moderna, donde esos estados eran grandes imperios coloniales, etc., sino que ahora se ha producido una mucha mayor interdependencia entre los estados están más sujetos por tratados internacionales, organismos internacionales, pues desde la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, hay toda una trama de organizaciones internacionales, de legislaciones internacionales, es decir, que hacen que los estados no sean los únicos actores políticos hoy, que hay actores políticos nuevos, por un lado, por encima de los estados, las grandes organizaciones internacionales, por supuesto las grandes compañías multinacionales, ¿no? Los grandes medios de comunicación, que son poderes fácticos, digamos, poderes de hecho, que ejercen una presión sobre los gobiernos y por tanto son actores políticos a escala global. Y también por debajo de los estados, es decir, lo que llamamos los nuevos movimientos sociales, pues las ONG, las organizaciones sin fronteras, las redes también mafiosas, las redes terroristas, es decir, hay una multiplicidad de actores políticos y por tanto el Estado evidentemente sigue siendo un actor importante, pero tiene que jugar ya en un campo nuevo, diferente, donde hay otros muchos actores sociopolíticos que pretenden intervenir en los debates y en las decisiones que conciernen a esta sociedad global. Porque claro, el problema es que el Estado tiene unas instituciones, unos gobiernos, parlamentos, partidos políticos, circunscritos por un territorio. Mientras que muchas decisiones que conciernen a la sociedad mundial, el terreno económico, el terreno político, el terreno ecológico, el terreno militar, se toman en esferas, en escalas territoriales, por encima de los estados-nación. Ese es el problema. Es decir, que hay un desajuste entre el nivel de legitimación de la soberanía, del Estado, etcétera, que sigue siendo el nivel del Estado soberano, del Estado nacional, y esas otras escalas territoriales, bueno, nosotros tenemos aquí la Unión Europea, ¿no?, en donde se toman cada vez más decisiones que nos conciernen, que conciernen a nuestra vida cotidiana, y que sin embargo no tienen una legitimidad democrática, no tienen mecanismos de representación democrática, de transparencia, de deliberación, etc. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales de la política contemporánea, el desajuste entre las democracias de ámbito nacional y los procesos, los conflictos, las luchas de intereses que se producen a escala internacional, a escala global, y no contamos con mecanismos democráticos para intervenir los ciudadanos en esa toma de decisiones que sin embargo se produce a escala mundial o a escala global.